Hay momentos en los que sentimos que nuestras fuerzas se agotan, que las luchas y los desafíos de la vida son demasiado pesados para soportar. En estos momentos, buscamos una fuente de fortaleza y resiliencia que nos ayude a seguir adelante. La buena noticia es que Jesús ya nos ha enseñado el secreto para ser fuertes y resilientes, incluso frente a las mayores adversidades. A lo largo de su vida y ministerio, Jesús no solo habló sobre la fuerza y la resiliencia, sino que nos mostró a través de sus acciones cómo podemos encontrar esa fortaleza interior. Desde los momentos más tranquilos hasta los más oscuros, nos dejó lecciones profundas que revelan dónde reside la verdadera fuente de nuestra fuerza. Hoy exploraremos 6 secretos poderosos que Jesús nos ha dejado para ser fuertes y resilientes en cualquier circunstancia. Cada uno de estos secretos está anclado en sus propias experiencias y enseñanzas, mostrándonos el camino para vencer con fe, confianza y obediencia a Dios. 1. Confiar en Dios en todo momento. El primer secreto es confiar en Dios en todo momento. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús nos mostró que la verdadera fuerza proviene de una confianza total en Dios, especialmente en las situaciones más desafiantes. Un ejemplo que ilustra esto es cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En Mateo 4:1-11 vemos que después de ayunar durante 40 días y 40 noches, Jesús sintió hambre, algo que cualquier ser humano experimentaría. En ese momento de vulnerabilidad, el diablo intentó usar las debilidades humanas para desviar a Jesús, sugiriéndole que convirtiera las piedras en pan. Pero la respuesta de Jesús fue clara y directa. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esta respuesta no fue solo una enseñanza teórica, fue una demostración práctica de que la confianza en Dios debe ser mayor que cualquier necesidad física o material. Incluso frente al hambre, una necesidad básica, Jesús no puso su confianza en lo visible, sino en la palabra de Dios. Esto nos enseña que en nuestros momentos de mayor fragilidad es cuando más debemos confiar en Dios. Cuando parece que no hay salida, cuando la solución está más allá de lo que podemos ver o controlar, confiar en Dios es lo que nos fortalece. Este mismo principio se aplica en muchas otras instancias de la vida de Jesús. Al enfrentar tormentas, tanto literales como figurativas, su confianza estaba firmemente cimentada en la soberanía de Dios. Otro ejemplo significativo está en Juan 6:38, donde Jesús deja claro que no vino a hacer su propia voluntad, sino la del Padre que lo envió. Esto nos muestra que, además de confiar en Dios, es esencial vivir de acuerdo a su voluntad, incluso cuando eso signifique renunciar a nuestros propios deseos. Aún en el desierto, el diablo llevó a Jesús al punto más alto del templo y lo tentó de nuevo, sugiriendo que se arrojara porque los ángeles lo salvarían. Una vez más, Jesús respondió con la palabra de Dios. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Jesús no usó su poder divino para probar su identidad. No lo necesitaba, porque su confianza en el Padre ya era completa. Esto nos muestra que no necesitamos pruebas físicas o señales para confiar en que Dios está en control. Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros y actúa en el momento adecuado. Confiar en Dios es uno de los pilares más importantes para desarrollar fuerza y resiliencia. A veces queremos tomar el control de las situaciones, resolver todo con nuestras propias fuerzas. Pero ese no es el camino que Jesús nos enseñó. Confiar es poner el control en las manos de Dios.
y creer que Él tiene lo mejor para nosotros, aunque no podamos verlo en el momento. Isaías 40:31 nos recuerda: pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto significa que confiar en Dios nos da una fuerza renovada, una fuerza que no proviene de nosotros, sino de Él. Segundo, orar constantemente. El segundo secreto es orar constantemente. Jesús nos dejó un claro ejemplo de que la oración es esencial para ser fuerte y resiliente. No era solo algo que enseñaba a sus discípulos, sino algo que practicaba intensamente en su propia vida. Desde el inicio de su ministerio, vemos a Jesús retirándose a orar en momentos cruciales. Un ejemplo significativo es su oración en el huerto de Getsemaní, uno de los momentos más intensos y emotivos de su viaje. En Mateo 26:36-46, sabiendo lo que estaba por venir, Jesús se retiró a orar. Allí expresó su angustia al Padre, diciendo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». Mateo 26:38. Lo que este momento nos enseña es que, en medio de las situaciones más difíciles de la vida, la oración es lo que nos conecta directamente con Dios y nos fortalece. Jesús oró 3 veces en ese huerto, mostrando que la oración no es un evento único, sino algo continuo. Su persistencia en la oración refleja la importancia de mantener un diálogo constante con Dios, especialmente en momentos de angustia e incertidumbre. No solo pidió al Padre que le quitara la copa del sufrimiento si era posible, sino que también entregó su voluntad diciendo: «Pero no sea como yo, quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Esta entrega total es un ejemplo de cómo la oración nos ayuda a alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad implica desafíos. Otro ejemplo poderoso de la importancia de la oración en la vida de Jesús es cuando pasó la noche en oración antes de elegir a sus 12 discípulos. En Lucas 6:12-13 leemos que en aquellos días Jesús se fue a un monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Este momento muestra que incluso en las decisiones importantes de la vida, Jesús confiaba plenamente en la dirección que el Padre le daría a través de la oración. Tal como Jesús nos enseñó, la oración no debe limitarse a los momentos de angustia, sino que debe ser parte de toda nuestra vida. El apóstol Pablo nos recuerda esto en 1 de Tesalonicenses 5:17, donde nos exhorta a orar sin cesar. Esto significa que nuestras vidas deben estar impregnadas de una actitud de oración, una conversación continua con Dios. La oración nos mantiene conectados con Dios, y esta conexión es lo que nos fortalece y nos da resiliencia para enfrentar las pruebas. 3. Servir a los demás. El tercer secreto es servir a los demás. Jesús nos enseñó que la verdadera fuerza y resiliencia a menudo provienen de servir a otros. En muchas situaciones, demostró que el camino hacia la grandeza no está en ser servido, sino en servir. Un claro ejemplo de esta actitud de Jesús es cuando lavó los pies de sus discípulos en Juan 13:1-17. Durante la última cena, Jesús hizo algo que sorprendió a todos. Él, el Maestro y Señor, se levantó, tomó una toalla, se arrodilló ante sus discípulos y comenzó a lavarles los pies. Pedro inicialmente se negó, porque no entendía por qué Jesús mismo estaba haciendo una tarea tan humilde. Sin embargo, Jesús explicó la importancia de ese acto. En Juan 13:14-15, Jesús dijo: «Pues si yo, el Señor y el Maestro,
he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí Jesús nos muestra que servir a los demás no es un signo de debilidad, sino de fuerza interior y confianza en nuestra identidad en Dios. Servir a los demás es un acto de amor que nos fortalece espiritualmente porque desvía nuestro enfoque de nuestras propias dificultades y nos pone en una posición de empatía y compasión por los demás. En Marcos 10:45, Jesús declaró: «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Este versículo destaca que la misión de Jesús, desde el principio, estuvo marcada por el servicio. No buscó estatus, reconocimiento o comodidad, sino que dedicó su vida por el bien de los demás. Además, servir nos enseña a desarrollar una resiliencia que va más allá de nosotros mismos. Cuando nos enfocamos en ayudar a alguien, encontramos fuerza incluso cuando nos sentimos débiles. Esto se debe a que, al atender las necesidades de los demás, nos renovamos a través del propio acto de dar. En Mateo 25:35-40, Jesús nos enseña que al alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, acoger al forastero y vestir al necesitado, en realidad estamos sirviendo a Cristo mismo. Dijo: «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Mateo 25:40. Esto nos muestra que servir a los demás es también una forma de conectarnos profundamente con Jesús, fortaleciendo nuestro espíritu y nuestra fe. Cuarto, tener fe en tiempos difíciles. El cuarto secreto es tener fe en tiempos difíciles. Jesús, en su viaje por la tierra, dejó muchos ejemplos de cómo la fe es esencial para navegar las situaciones más adversas. Durante momentos de incertidumbre y tribulación, siempre demostró que la fe en Dios es lo que nos sostiene. Un episodio que ilustra esto claramente es la ocasión en que él y sus discípulos cruzaron el mar de Galilea. En Mateo 8:23-27 leemos que Jesús estaba en la barca con sus discípulos cuando se levantó una gran tormenta. El viento y las olas eran tan fuertes que la barca parecía a punto de hundirse. Mientras tanto, Jesús dormía plácidamente. Desesperados, los discípulos lo despertaron diciendo: «Señor, sálvanos que perecemos». Mateo 8:25. Jesús, al despertar, los reprendió por su falta de fe antes de calmar la tormenta. «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Mateo 8:26. Luego se levantó y con una simple palabra ordenó al viento y al mar que se calmaran y hubo una gran paz. Este momento nos enseña que en tiempos de mayor angustia, cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse, la fe es lo que nos mantiene firmes. Para Jesús, la fe no era solo un sentimiento abstracto o algo de lo que hablar en tiempos de paz. Era una confianza activa en la bondad y el poder de Dios, sin importar la situación. Otro ejemplo poderoso es el episodio en el que sanó a la mujer con el flujo de sangre, en Marcos 5:25-34. Encontramos la historia de una mujer que había sufrido una enfermedad durante 12 años. Había gastado todo lo que tenía en tratamientos sin éxito, pero al oír hablar de Jesús, decidió que si tan solo podía tocar su manto, sería sanada. Con fe, se acercó a él entre la multitud y tocó el borde de su manto. Inmediatamente fue sanada. Jesús, al darse cuenta de que lo habían tocado, le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción». Marcos 5:34. Esta historia nos enseña que incluso en situaciones que parecen imposibles, la fe nos pone en contacto directo con el poder de Dios.
Jesús también nos enseña que la fe es poderosa, incluso cuando parece pequeña. En Mateo 17:20 dice: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». La comparación con una semilla de mostaza es significativa, porque esta semilla es extremadamente pequeña, pero crece hasta convertirse en una de las plantas más grandes del jardín. Esto nos enseña que no es el tamaño de nuestra fe lo que importa, sino en quién depositamos esa fe. Quinto, perdonar de todo corazón. El quinto secreto es perdonar de todo corazón. Jesús nos enseñó a través de sus palabras y acciones que el perdón es una de las mayores demostraciones de fuerza espiritual y resiliencia. Perdonar no es ni simple ni fácil, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos. Sin embargo, Jesús nos mostró a través de su propia vida que el perdón es esencial para vivir en paz y armonía con Dios y con los demás. Uno de los ejemplos más poderosos de perdón fue cuando, mientras estaba en la cruz, oró por aquellos que lo crucificaron. En Lucas 23:34 dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Incluso en medio de un dolor y una injusticia extremos, Jesús eligió perdonar. Este acto nos enseña que el perdón no depende de las circunstancias ni de la gravedad de la ofensa, sino que es un reflejo de la gracia que Dios nos extiende. Perdonar a alguien que nos ha herido profundamente requiere fuerza y, sobre todo, confianza en Dios. Jesús nos mostró que perdonar no es un signo de debilidad, sino de poder espiritual. En Mateo 6:14-15, Jesús enseña: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Este versículo nos muestra que el perdón es una vía de doble sentido. A medida que perdonamos, también somos perdonados. Además, el perdón nos libera. Cuando no perdonamos, nos convertimos en prisioneros del resentimiento, el dolor y la amargura. Estas emociones corroen nuestra paz interior y nos debilitan espiritualmente. En Mateo 18:21-22, Pedro preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano, sugiriendo 7 veces como un número generoso. Pero Jesús respondió: «No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7». Esto nos enseña que el perdón debe ser continuo, algo que hacemos repetidamente, sin límites. No debemos guardar rencor ni limitar nuestro perdón a un número determinado de ofensas. Al perdonar, nos liberamos de las cargas que nos impiden avanzar con alegría y paz. 6. Aceptar la voluntad de Dios. El sexto y último secreto es aceptar la voluntad de Dios. A lo largo de su ministerio, Jesús demostró que la verdadera fuerza espiritual y la resiliencia provienen de una entrega total a la voluntad de Dios. No solo predicó sobre la importancia de hacer la voluntad del Padre, sino que la vivió en cada decisión y acción, incluso cuando esa voluntad implicaba dolor, sufrimiento o desafíos que parecían imposibles de soportar. Uno de los momentos más profundos en los que Jesús nos enseña a aceptar la voluntad de Dios es en el huerto de Getsemaní. En Lucas 22:42, poco antes de su arresto y crucifixión, Jesús oró: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esta oración de Jesús refleja la tensión entre el deseo humano de evitar el sufrimiento y la obediencia a la voluntad de Dios. No ignoró el hecho de que el camino por delante sería difícil y doloroso, pero aún así, eligió someterse a lo que el Padre había planeado. Al decir, «no mi voluntad, sino la tuya», Jesús nos enseña que la verdadera resiliencia
radica en confiar en que los planes de Dios son perfectos, incluso cuando no los entendemos completamente o cuando parecen contrarios a nuestros deseos. Aceptar la voluntad de Dios también implica soltar nuestros propios planes y expectativas. En Proverbios 16:9 leemos: «El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos». Esto nos recuerda que, por mucho que planifiquemos e intentemos controlar las situaciones, es Dios quien dirige nuestros pasos. A veces, nuestros planes se ven interrumpidos, nuestros deseos no se cumplen y las cosas no suceden como imaginábamos. En estas situaciones, Jesús nos enseña a confiar en que los caminos de Dios son más altos y sabios que los nuestros. La aceptación de la voluntad de Dios no es pasiva, requiere acción y fe. En Romanos 8:28 se nos dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Cuando aceptamos la voluntad de Dios, encontramos la verdadera resiliencia porque ya no luchamos contra las circunstancias, sino que confiamos en que Dios tiene el control de todo. Hemos llegado al final de esta reflexión sobre los secretos que Jesús nos dejó para ser fuertes y resilientes en la vida. Hemos visto cómo confiar en Dios, orar constantemente, servir a los demás, tener fe en tiempos difíciles, perdonar de corazón y aceptar la voluntad de Dios son los pilares que nos sostienen en cualquier circunstancia. Estas enseñanzas no son solo palabras, sino verdades poderosas, que cuando se aplican a nuestras vidas, transforman la forma en que enfrentamos los desafíos diarios. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo reflexiones que te ayudarán a crecer espiritualmente y a vivir más cerca de Dios. No olvides darle me gusta y compartir este video con alguien que conozcas que también necesite estas palabras de aliento. Juntos podemos difundir la luz de Cristo y fortalecernos mutuamente en la fe. Que Dios bendiga tu vida y te dé la fuerza necesaria para enfrentar cualquier situación. Nos vemos en el próximo video.